Vamos a ir a nuestra Biblia, por favor, a Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 25. Leemos para honra y gloria de nuestro Señor. Allí la Reina Valera le coloca un título: Nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Padre bueno, una vez más venimos ante tu presencia, agradecemos, Señor, tus cuidados, y agradecemos, Señor, que tenemos la dicha, la gracia, el privilegio de exponernos a tu palabra a esta hora. Usa tu palabra, Señor, en medio nuestro. Edifica tu iglesia, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda hablar a aquellos, Señor, que aún no te conocen. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hace unos días hay una noticia en las redes, ¿verdad? Y en los medios tradicionales de noticias, que en una ciudad de España unos jóvenes se robaron, sustrajeron de un nacimiento, de un Belén, al muñequito, ¿verdad?, que personifica a Jesús. Y esta noticia corrió como la pólvora, e incluso habían algunos medios que decían: oh, pero mira qué cosa, hemos perdido las esperanzas, mira cómo hasta el niño Dios se lo han robado, se lo roban. Bueno, posteriormente estos dos jóvenes, la policía dio con ellos y dio también con el muñeco, porque ellos estaban amenazando con hacerle daño al muñeco, al niño Jesús, y había quienes estaban preocupados, ¿verdad? Y estaban pidiendo unos 10,000 euros, me parece que era, como rescate por el niño Jesús, así como suena, mis hermanos. Y a veces hay personas que ponen su confianza en ese niño Jesús que nosotros vemos en el pesebre, ¿verdad? Pero ya Jesús no está en ese pesebre. Jesús estuvo en ese pesebre, y eso, si bien es cierto, es una representación, pero no el niño Jesús propiamente hablando. Claro, la propiedad privada debe ser respetada. Los dueños de ese pesebre, los dueños de ese elemento que se puede ver como arte, tienen que respetar lo que no es de ellos, ¿verdad? El punto es cuando nosotros ponemos nuestra confianza en imágenes y creemos que esas imágenes pueden hacer algo por nosotros. Y el nacimiento de Jesús, propiamente hablando, como lo vemos en la Biblia, es un nacimiento sumamente, o el único nacimiento sumamente extraordinario, mis hermanos. Y cuando nosotros hablamos de extraordinario, estamos hablando de algo que está por encima de lo ordinario, de algo fuera de serie. Los muchachos en el barrio dicen algo fuera de liga, ¿verdad? Algo que no se había visto jamás, algo que no había subido siquiera a la mente de nadie. Simple y llanamente estamos ante un nacimiento fuera de serie, extraordinario, porque no fue cualquier nacimiento. Niños nacen todos los días. Todos los días nacen niños, pero no todos los días nace el Salvador del mundo. O sea, ese nacimiento fue el medio que el Señor utilizó para consumar la obra de la encarnación de su Hijo Jesucristo, quien vino a morar entre nosotros, quien vino a modelar, ¿verdad?, la vida perfecta, y posteriormente, como nosotros sabemos, fue a la cruz del Calvario a ocupar nuestro lugar allí. Pero este nacimiento es el medio, vuelvo y le digo, por el cual el Señor se encarna, se humana, se hace hombre.
En Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, el apóstol Juan nos habla un poco acerca de la encarnación. Dice la Biblia allí, verso 1 al 3, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Juan nos confirma acá, en primer lugar, la preexistencia de Cristo. ¿Qué significa la preexistencia de Cristo? En palabras sencillas, que antes del nacimiento ya Cristo era. O sea, ya Cristo era. Por eso Él nos dice acá que en el principio era el verbo, y se está refiriendo a este logo, a esta palabra personificada. En otras palabras, se está refiriendo a Cristo. En el principio era el verbo, pero no solo nos dice que Jesús era antes de ese medio del nacimiento por el cual vino a nosotros, sino que también nos dice que ese verbo estaba con Dios. Pero no solo nos dice que estaba con Dios, nos dice que ese verbo era Dios, ¿verdad? Jesús es Dios, de manera que nos habla de la divinidad. Pero también nos dice en este verso que todas las cosas en Él subsisten. O sea, todas las cosas subsisten en el Señor, y esto nos incluye a nosotros, toda la creación, porque Él es Dios también, mis hermanos. Entonces, de manera que este no es cualquier nacimiento. O sea, no es el nacimiento de cualquier ser humano. Estamos ante un nacimiento extraordinario. Y Juan reafirma esta verdad en otra parte de las Escrituras, en su primera carta, primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 2. Juan reafirma esto, dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea, estaba con el Padre y se nos manifestó, y nosotros testificamos, la hemos visto. O sea, ellos vieron a Jesús, ellos estuvieron con Jesús, ellos fueron testigos oculares del Señor encarnado. Por eso Juan dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿Y qué hacemos? Testificamos y anunciamos, ¿verdad? Anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan está reafirmando esta verdad, este verbo que estaba con Dios, pero que ahora se ha manifestado a ellos, y ellos son los primeros testigos, ¿verdad?, de la encarnación de Dios, de la encarnación de Cristo. Ahora, ese nacimiento extraordinario del que estamos hablando, a lo largo de la historia ha sido falsificado, ¿verdad?, por los enemigos del Evangelio. Ha sido falsificado, ha sido de alguna manera burlado, tratándose de hacer burla de este nacimiento, y lo han hecho a través de la mitología, a través de la fantasía, han tratado de ridiculizar el nacimiento de Cristo. Les voy a poner algunos ejemplos. Antes la mitología, ¿verdad?, la mitología griega, cuando hablamos de mitología, estamos hablando de la mitología griega. Ustedes saben que mito es algo inexistente, mito es algo que es una fantasía, es algo que no existe. Ustedes saben que los griegos, los romanos, tenían un dios hasta para cepillarse los dientes. O sea, tenían un dios para cada cosa. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en algunas películas, en algunos materiales audiovisuales, hablar, por ejemplo, del dios del mar, que para ellos era Poseidón, de la diosa del amor, que era Afrodita, ¿verdad? Y por ahí se va. O sea, ya tenían un dios para cada cosa. Entonces los romanos en su fantasía y en su incredulidad y su falta de enseñanza, los romanos propagaban para ridiculizar el nacimiento virginal. Déjenme aclarar esto: el nacimiento virginal, ¿verdad? O sea, que nació de una virgen, de una mujer que no tuvo contacto sexual con un hombre para que Jesús naciera. Un nacimiento virginal. O sea, la ridiculización de ese nacimiento por la fantasía y la mitología parte también de eso, como una especie de parodia para ridiculizar. Los romanos, por ejemplo, propagaban que Zeus
el dios del Olimpo, embarazó a Semele sin tener contacto físico con ella. Y ella dio a luz a Dionisio, a quien llamaban el Señor de la tierra. Esta es una ridiculización, ¿verdad?, del nacimiento virginal de Cristo, una parodia. Pero los babilonios creían y propagaban a Tamuz. Tamuz, según ellos, fue concebido por la sacerdotisa Semerari, y ella quedó embarazada de Tamuz porque un rayo de sol la tocó. O sea, este es supuestamente un nacimiento virginal, no tuvo contacto, ¿verdad? Fue por un rayo de sol. Pero sabemos que esta es una ridiculización. En el hinduismo también se enseña que Buda, ustedes saben quién es Buda, ¿verdad? ¿Han visto la imagen de Buda? Un señor con la cabeza raspada y una ropa naranja, como aplastado, ¿verdad? Bueno, se enseña en el hinduismo que Buda, la madre de Buda, vio como un gran elefante blanco colocó al niño Buda en su vientre. O sea, este es otro ejemplo, según ellos, de nacimiento virginal. Hay otro personaje que la leyenda cuenta sobre Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Y se cuenta también que nació mediante el nacimiento virginal, según la leyenda, y que su madre Olimpia, mediante el poder deseo, fue fecundada por una serpiente. O sea, esta es otra caricatura de un nacimiento virginal para traer abajo la verdad del nacimiento virginal y extraordinario de Cristo. Estas son solo algunas de la cantidad de caricaturas que se han inventado los hombres, energizados por una persona en cuestión, por Satanás. Energizado y guiado, conducido, influenciado y todos los sinónimos que usted quiera por Satanás, para traer abajo la importancia del nacimiento virginal de Cristo. Ahora, en las Escrituras nosotros tenemos otros nacimientos, los cuales no son nacimientos virginales, pero son nacimientos que fueron provocados a causa de un milagro. Eso es otra cosa, ¿verdad? Fueron mujeres que se embarazaron, ¿verdad? Dieron a luz a causa de un milagro. Uno de esos ejemplos, de los más conocidos, es el ejemplo de Sara y Abraham, ¿cierto? Eran dos ancianos ya, que conforme a la biología, ya ellos no podían tener hijos. Sin embargo, el Señor permite que ellos tengan a Isaac. Hubo relación sexual allí, ¿verdad? El milagro es, desde el punto de vista de los cuerpos de ellos, que eran cuerpos ya de personas envejecientes y que ya el tiempo de la vida en ese sentido ya se había agotado. Sin embargo, el Señor, a través de un milagro de parte del Señor, ellos entonces conciben a Isaac. Tenemos el caso de Zacarías y Elizabeth, ¿verdad? Otro milagro, Juan el Bautista, dos ancianos de igual manera. Sin embargo, otro milagro allí. Tenemos los casos de Ana, la madre de Samuel, tenemos el caso de la madre de Sansón, que eran mujeres estériles. Sin embargo, aquí nosotros vemos que estas mujeres, para poder embarazarse, a pesar de que es un milagro, tienen contacto sexual con un hombre. Por tanto, estos nacimientos no son ejemplos de nacimiento virginal, porque solo ha habido y no habrá un solo nacimiento virginal, el nacimiento de Cristo. O sea, el nacimiento de Cristo, el nacimiento virginal, es sencillamente extraordinario y es fue el medio para la encarnación de Cristo. Entonces nosotros acá en Mateo encontramos cómo fue ese nacimiento, ¿verdad? Y Mateo comienza su libro con una genealogía física de Jesús y muestra a lo largo del tiempo su identidad y su derecho al trono. Ahora, la palabra nacimiento que él usa aquí, nosotros lo encontramos acá en el verso 18, equivale a genealogía, equivale a nacimiento, con la salvedad que aquí Mateo está mostrando la genealogía de la descendencia física de Cristo, ¿verdad? La descendencia física, no física, sino la divina. Entonces, en otras palabras, los detalles del nacimiento de Jesús muestran su identidad divina. ¿Por qué muestran su identidad divina? ¿O por cómo fue que nació? ¿Cómo nace Jesús? ¿Cómo empieza? Estando desposada María. Fue por el Espíritu Santo que ella nace, que ella sale embarazada. Por tanto, esta genealogía o esa palabra nacimiento que se usa allí se refiere a esta generación divina, a este medio que el Señor usa para traer a su Hijo al mundo. Y lo que el escritor va a comunicar
es que no es un nacimiento como lo conocemos humanamente. O sea, Mateo no está hablando de cualquier otro nacimiento, sencillamente es una concepción divina que la mitología no puede opacar y que la ciencia no puede explicar. O sea, no hay manera de que podamos explicar eso, ¿verdad? Eso lo creemos por fe. Y usted y yo estamos aquí por eso. Entonces, vamos a hablar un poco de María. La Biblia nos dice que estando desposada María, su madre, con José, María, según se cree, era una muchacha nativa de Nazaret, de una familia pobre. Algunos estudiosos creen que su padre era Elí, el que aparece en Lucas 3:23, que este fue el padre de María. Juan también nos informa, en el versículo 19, verso 25, que la madre de Jacobo y Juan eran hermanas de María. Por tanto, ellos eran primos, según la carne de Jesús. Así como Elizabeth, también se nos dice en la Biblia que era parienta, ¿verdad? Que era parienta de María. O sea, probablemente eran primas, según Lucas 1:36. De José, nosotros no encontramos tanta información, pero Mateo, capítulo 1, verso 16, nos dice que su padre se llamaba Jacob. No Jacob, el padre de las 12 tribus, sino ese era un nombre común, y el nombre de este José también era Jacob, y era un trabajador de la construcción, muy probablemente carpintero. ¿Qué era lo que era José? Carpintero. Entonces su padre muy probablemente era carpintero. Entonces tanto María como José eran personas piadosas, eran personas con mucho temor de Dios, eran personas devotas, eran personas serias, eran personas de buen testimonio. Y conforme a la cultura, se cree que eran muy jóvenes, cuando fueron desposados. Ahora, esa palabra desposado, o desposada, vamos a ver su significado más adelante ahora, ¿verdad? El matrimonio hebreo, mis hermanos, tiene algunas diferencias con relación al matrimonio como nosotros lo conocemos. Aparentemente se parece, pero hay algunos detallitos que son diferentes. Por ejemplo, este matrimonio se consumaba en dos etapas. La primera etapa era la etapa del compromiso y la segunda etapa era la ceremonia de boda. El matrimonio era arreglado por la familia de la novia y la familia del novio, sin necesidad de consultarle nada a la novia. Eso es igualito que hoy, ¿verdad? No, todo lo contrario. La novia tiene que saber todo, ¿verdad? Sin consultarle nada a la novia se hacía esto. Entonces se pagaba una dote, se pagaba un precio. Este precio que el novio y su familia pagaban servía para cualquier gasto de la boda, pero también servía como un seguro por si acaso esta muchacha no era virgen. Porque si esta muchacha, esta joven no era virgen, entonces lo que se hacía era que era apedreada hasta que moría conjuntamente con la persona con la que cometió el acto. O sea, este contrato del compromiso, que es la primera etapa, este contrato era sellado y era visto como un matrimonio. A partir de ahí se esperaba un año para consumar la segunda etapa, que era la ceremonia de boda, que era la segunda etapa. En este año, entre estas dos etapas, este servía como un tiempo de prueba, ¿verdad? De prueba de fidelidad, entre otras cosas. Y en ese año los novios no tenían contacto social, o sea, no compartían, no tenían contacto social, no estaban cerca entre ellos. Nada de decir de que el novio de que va a llevar a la muchacha al cine, de que me voy a comer un espagueti para tu casa, de que vamos a hacer nada de eso, nada de eso. Ella estaba en su casa haciendo su oficio, aprendiendo cómo había que cuidar a un hombre cuando se consumara la otra etapa, y él estaba bajado trabajando para preparar la casa a donde ellos iban a vivir, ¿verdad? O sea, en este tiempo, mis hermanos, a este proceso, antes de llegar a la última etapa, que era la ceremonia, a este proceso a partir del compromiso, que se le llama desposorio. Desposorio. Por eso la Biblia nos dice en el verso 18, estando desposada María su madre con José. O sea, María y José estaban desposados, estaban comprometidos. O sea, ya él había pagado el precio de la dote del que le había hablado. Solo estaban esperando que se cumpliera ese año para luego entonces yo entrar a
a la última etapa de la boda. Pero ¿qué pasó? Dice el verso 18. Antes de que se juntasen, o sea, antes de que se consumara esta última etapa de boda, podríamos decir, antes de que entraran en contacto, que tuvieran relaciones sexuales y demás, en el Evangelio de Lucas leemos el momento en que el ángel Gabriel le anuncia a María el nacimiento del Señor. Eso está en Lucas capítulo 1, verso 26 al 35. Vaya conmigo a Lucas, por favor. Capítulo 1, verso, exactamente. Capítulo 1, verso 26 al 35. Leemos para honra y gloria de nuestro Señor. Dice la Biblia allí, en el verso 26 al 35. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirá en tu vientre y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, el ángel llega, ¿verdad?, y encuentra a María y le da estos detalles. Y en el verso 18 se nos dice esto, ¿verdad?, esto mismo: se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí está el cumplimiento de esto. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y como hemos dicho al principio, José y María se encontraban a la espera de completar, ¿qué verdad?, la última etapa de su matrimonio, e ir a vivir juntos bajo el mismo techo. Pero es en ese proceso donde ella queda embarazada. Y esto parece muy bonito, ¿verdad?, cuando uno lo ve de este lado de la historia. Pero si usted se va a ese contexto, imagínese usted que en el sector donde usted vive haya dos muchachos, obviamente una pareja de jóvenes, que de repente la muchacha sale embarazada y dicen que sin conocer varón. ¿Ustedes creen que el barrio se va a tragar eso y va a creer todo eso? ¿Qué va a traer como consecuencia eso? O sea, quítese el manto de santidad y de todo eso. Lo más normal era que el sector empezara a dudar y empezara a decir: ¿y qué pasó? Pero mira, oye, y vieran que había algo que no andaba bien, aunque nosotros sabemos de este lado de la historia que no es así. Y José, de manera natural, suponía lo mismo, ¿verdad? Él entendía que ella había incurrido en una infidelidad, pues él no había sido avisado por el ángel como ella había sido avisada antes, ¿verdad? Ella lo sabía, porque ella había sido avisada por el ángel. Pero note que José no había sido avisado antes. ¿Y qué va a pensar José? Pero esta muchacha está embarazada. Ahí, ¿cómo se embaraza la mujer? No, y nadie iba a pensar en eso, a menos que el mismo Dios enviara al ángel y hablara con José. Esto aparentaba ser una infidelidad a toda luz, ¿verdad? Aquí nosotros no estamos ante el caso de una mujer estéril, que hay un milagro y ella tiene relación con su esposo que es muy mayor y ellos tienen hijos. No, estamos ante un caso que nadie lo iba a creer. Nadie iba a pensar que una joven de unos 13 o 14 años iba a salir embarazada sola. Al que le decían eso en ese momento, se iba a reír de eso. Porque humanamente hablando, sencillamente eso es imposible, mis hermanos. Es imposible. Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que fue la mano de Dios que obró para que esto sucediera. Entonces dice la Biblia que José, su marido, que entendía esto y tenía la cabeza grande pensando en esto,
su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, hemos visto el valor que tiene esta primera etapa, que ya era su mujer. La Biblia dice que era su mujer, aún ellos no habían tenido relación ni confirmado la otra etapa, ya era considerado marido de ella, aunque no se habían relacionado íntimamente. Pero Mateo resalta que José era un hombre justo. Y esto implicaba, ¿verdad?, que él no quería exponer a María. O sea, estaba seguro que algo había pasado allí, pero él no quería exponer a María a una vergüenza pública, pensando dejarla en secreto. Él no quiso denunciarla y decir, miren lo que pasó, porque él había pagado su dote. Recuerden que el novio y su familia pagaban la dote para un seguro, y si el asunto salía mal, ¿verdad?, entonces el novio tenía todo el derecho de devolverla a esa muchacha, y si se confirmaba que ella había incurrido en esto, entonces la iban a apedrear y la iban a matar conjuntamente con la persona que cometió el acto. Pero es interesante que José no está pensando en él ni en su propia vergüenza. O sea, José no está pensando, wow, se burló de mí, mira lo que me hizo. No, Mateo nos dice que él era un hombre justo. Y aunque él pensaba, porque eso era todo lo que apuntaba, lo que parecía indicar que era una infidelidad, él pensó dejarla secretamente para evitar no solo la vergüenza, sino para evitar que la mataran a pedrada, porque eso era que le tocaba de ser verdad. Sin embargo, él pensaba no reclamar su derecho, porque ese era su derecho en esta supuesta falta de María, que de ser verdad iba a ser apedreada con esa persona, en el caso hipotético, a muerte. ¿Cómo nosotros sabemos que ella iba a ser apedreada a muerte? Bueno, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Eso es lo que la Biblia nos dice. Si usted va a Deuteronomio, capítulo 22, 23 al 24, Deuteronomio 22, 23 al 24, dice la Biblia allí: si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaré a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearé y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitará el mar de en medio de ti. O sea, todas estas cosas tenían a José pensando, ¿verdad?, como hombre justo. Él sabía lo que iba a pasar con María, sabía la vergüenza pública, pero sabía también de la humillación y posteriormente de la muerte. Su preocupación, la preocupación de José, no estaba centrada en su vergüenza, sino que estaba centrada en el peligro que corría María de él denunciarla. Por eso él quería dejarla secretamente. Por eso, mis hermanos, es que la Biblia nos dice más adelante, en el mismo Mateo, y pensando él en esto. O sea, José estaba pensando en eso. José tenía la cabeza de este tamaño. Eso era un problema, eso era un dilema. Denuncio, no denuncio, me voy. Era un dilema que tenía. Dice, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, ahora sí, ¿verdad? He aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en los versículos 22 y 23, Mateo nos resalta que ese fue el cumplimiento de la profecía de Isaías 7:14, ¿verdad? Dice, todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y en los versículos finales, nosotros, ¿verdad?, vemos la reacción de José luego del comunicado del ángel. En el verso 24, la Biblia nos dice, ¿verdad? Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Y qué hizo? Recibió a su mujer. O sea, Mateo nos dice que él recibió a su mujer. Ahora, la Biblia no nos da detalles de la reacción anímica de José cuando él se da cuenta que eso no es así. Imagínense cuando usted está en medio de un problema que le dicen, no, ya eso se resolvió. Y dice,
qué bueno, wow, dice la gente en el barrio, el alma me volvió al cuerpo, ¿verdad? La Biblia no nos da detalles de eso, pero José era humano y ciertamente había una presión que él sentía en medio de esta situación. Sin embargo, este sueño de alguna manera le devuelve el ánimo a José. Lo que nosotros sí sabemos, ¿verdad?, es que José sintió un gran alivio y regocijo, dando gloria a Dios, me imaginamos, finalmente, porque todo había sido aclarado. No tenemos la certeza de que él dijo, gloria a Dios, pero nosotros sabemos que de alguna manera él se sintió mejor. Ahora, nosotros sí estamos seguros de algo, de lo que dice la Biblia, que él recibió a María, ¿verdad? Y que la protegió, que la cuidó de ella y cuidó del niño. Vemos a José protegiendo a María y al niño cuando huyen a Egipto, luego que se firma el edicto donde se iban a matar a todos los niños por orden de Herodes, ¿verdad? O sea, José la protegió durante toda esta etapa, durante todo este periodo, y protegió también a su hijo, la recibió, la protegió. Y Mateo también nos informa algo que es importante, que no tuvieron intimidad marital hasta después del nacimiento de Jesús. Eso es importante, ¿verdad? Dice Mateo en el verso 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y la versión NBI de este mismo versículo 25 dice lo siguiente, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. O sea, Mateo nos deja muy claro a nosotros que María no fue perpetuamente virgen, como dice la doctrina católica, ¿verdad? Sino que María, ¿verdad?, y José, luego del nacimiento de Jesús, se juntaron, ¿verdad? Y como hace todo matrimonio, tuvieron relaciones sexuales y tuvieron otros hijos, ¿verdad? Tuvieron otros hijos. Nosotros no podemos afirmar eso, ni decir eso. María es perpetuamente virgen. Y hay quienes se inclinan a ella, y hay quienes tienen imágenes y todo lo demás. Ahora, tenemos que dejar claro algo, mis hermanos. María era una mujer devota, ¿verdad? María era una mujer de buen testimonio, era una mujer que amaba al Señor, al igual que José, su marido, ¿verdad? Pero María fue un instrumento que el Señor utilizó, al igual como utilizó a José para que fuese el padre legal, el padre adoptivo de Jesús, como lo puede utilizar a usted, me puede utilizar a mí. Ellos fueron instrumentos de Dios. La Biblia dice que no nos hagamos imágenes ni de lo que está en el cielo ni de lo que está abajo. Eso sencillamente es idolatría. Respetamos que Dios haya usado a Pablo, que Dios haya usado a Pedro, que Dios haya usado al otro, y a María por igual, y a José por igual, pero no nos vamos a inclinar a ellos, ¿verdad?, como si fuesen dioses, porque ellos son sencillamente criaturas, al igual que nosotros, que Dios usó, y Dios lo puede usar a usted, como le dije, ¿verdad? Ahora, alguien pudiera decir, ¿y por qué usted dice que María y José tuvieron otros hijos? ¿Por qué ustedes creen que yo lo digo? Porque la Biblia lo dice, ¿verdad? La Biblia lo reafirma. Si usted va, por ejemplo, a Mateo capítulo 12, versos 46 al 50, Mateo 12, 46 al 50, dice la Biblia allí, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, Jesús no está dejando de reconocer que según la carne, esos son sus hermanos. Ahora, de manera general, está diciendo todo el que hace la voluntad de mi Padre, se está refiriendo a nosotros, ¿verdad? Ese es mi hermano, esa es mi hermana y ese es mi madre. Y cualquiera pudiera decir, pero ese pasaje es un solo. Y tú no puedes afirmar con un solo pasaje que María tuvo hijos. Bueno, si es así, si hay alguien en medio nuestro, o alguien que no está escuchando, no está viendo, tenemos otro verso también que podemos compartir. Vamos a Mateo capítulo 13, verso 55. El mismo libro en el que estaba.
Mateo 13, verso 55, la Biblia allí nos dice lo siguiente, nos confirma esto que estamos enseñando en el verso, denme un segundito, verso 55. Dice la Biblia allí: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. O sea, ¿qué está diciendo la gente? Pero ¿y este no es el hijo de María y el hijo de José? Pero no solo eso, pero ¿no están sus hermanos con él también? Y sus hermanas también. Y menciona los nombres de los hermanos de Jesús según la carne. Está Jacobo, que es Santiago. Nosotros tenemos Santiago en la Biblia, una carta. Tenemos a José, tenemos a Simón, tenemos a Judas, que tenemos una carta de Judas justo antes de Apocalipsis. O sea, la Biblia nos enseña de manera clara que María no fue perpetuamente virgen. O sea, María fue un instrumento de Dios en ese momento. Por tanto, nosotros no estamos llamados a arrodillarnos ni a rendirle culto a María. Eso sencillamente es pecado. La Biblia continúa diciendo, mis hermanos, que José nombró al niño tal cual el ángel le había anunciado, siguiendo el curso de siendo un instrumento de Dios. Dice el verso 25, y le puso por nombre Jesús. Y dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, y da la razón, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús significa Salvador. O sea, para eso nació el Señor, para salvar a su pueblo de sus pecados. De manera que el nacimiento de Jesús, mis hermanos, fue un medio para su encarnación, y el objetivo de ese nacimiento era salvarnos a usted y a mí. Ese fue el propósito de que el Señor se humanara, ¿verdad? Se humanara, se encarnara. Ese es el significado, Salvador. Y nosotros podemos ilustrar esta acción de Jesús con la acción de un rey que está en su trono, ¿verdad? Que no tiene necesidad de descender abajo, sin embargo se despoja de todo su ropaje, se quita todo su privilegio y todo su asunto, y desciende entonces a la estatura de un plebeyo, desciende a la estatura de un sirviente. Eso mismo Jesús lo hizo, y nosotros vemos esto en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, así nos dice la Biblia allí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, siendo Dios, Él no solo se humilla haciéndose hombre, ¿verdad?, encarnándose, sino también que va a la muerte. Y a la muerte en cruz, ¿verdad? La Biblia nos dice aquí en Filipenses. Y ya hemos visto lo que significaba morir en la cruz, ¿verdad? En los peores criminales se requiere morir en la cruz. O sea, morir en la cruz era una humillación pública. Y Jesús se expone a esa humillación pública. Se hace hombre, una criatura, ¿verdad?, semejante a nosotros. Se humilló hasta obediencia, hasta la muerte en cruz. Y nosotros sabemos por qué Él lo hizo, ¿verdad? Lo hizo por amor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No tenía necesidad de eso. O sea, el Señor es el Señor con nosotros y sin nosotros también. Quienes necesitamos a Dios somos nosotros. Por eso la salvación es por gracia. El Señor no te necesita a ti, ni me necesita a mí. Fue por gracia que Él vino a nosotros, vino a salvarnos, dando la salvación como un regalo. Nosotros merecíamos la perdición, merecíamos la muerte. Sin embargo, el Señor tomó nuestro lugar, vino y ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ese era el objetivo de ese nacimiento extraordinario, ¿verdad? Único en su especie, un nacimiento extraordinario. De manera que el Señor vino
nacimiento extraordinario, una vida extraordinaria, murió, ¿verdad? Y en su muerte también fue extraordinario, porque fue el único que venció a la muerte en la cruz del Calvario. Ni Mahoma, ni Confucio, ni el Buda, ni el otro, ninguno de ellos. El único que venció a la muerte en la cruz del Calvario y que tuvo un nacimiento virginal y extraordinario fue el Señor. Ahora, no el muñeco que nosotros tenemos para Navidad ahí, eso bien pudiera ser una representación, ¿verdad? Pero no se le arrodillen a ese muñeco, que ese muñeco no es nada. Se robaron ese muñeco, bueno, se robaron arte. Y por daños a la propiedad privada van presos. Pero a Dios no le están haciendo nada, ni nadie está perdiendo las esperanzas, porque se roban un muñeco, como dijeron en un noticiero, ¿verdad? El Señor se hizo carne y ya no está en ese pesebre. Ya no está en ese pesebre. ¿A dónde está ahora? Está sentado a la derecha del Padre como nuestro abogado. Está allí, mis hermanos. Y amigos, preparándonos lugar. Dice la Biblia en Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Se vino a salvarnos. Y quiere que tú y yo disfrutemos de la vida que tenemos acá también. Que disfrutemos de nuestra vida en el Señor. Que vivamos de acuerdo a lo que la Biblia dice para que podamos disfrutar de sus bendiciones. Dice 1 Corintios capítulo 15, versos 21 al 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Y cuál es la idea? Que Cristo murió. Así como nacen niños todos los días y no superan al nacimiento extraordinario de Cristo, así mueren personas todos los días. Ahora, el detalle no está en que Él murió, el detalle está en que resucitó de los muertos. Y si Cristo resucitó, tú y yo también tenemos esperanza de resucitar en Él. Primera de Juan 1 al 2, lo leíamos al principio, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, Cristo se manifestó y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hemos hablado de un nacimiento extraordinario. Hay un nacimiento que todo creyente debe de tener, ¿verdad? Y que por encima del nacimiento que usted y yo tuvimos cuando nacimos, como le dijo Jesús a Nicodemo, ¿verdad? Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y Jesús le enseñó a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. En otras palabras, para entrar dentro de la familia de Cristo, para tener comunión con Dios, necesitamos el nuevo nacimiento. Necesitamos ser regenerados. Ya Jesús nació, ¿verdad? En aquel momento de la historia, fue el medio que utilizó para venir al mundo. Ahora, para tú y yo entrar entonces en comunión con Dios, necesitamos nacer también. Necesitamos el nuevo nacimiento. Ojalá todos los que están aquí presentes y muchos de los que nos están viendo hayan nacido de nuevo. Y si hay alguien que está escuchando, está viendo este mensaje y no conoce al Señor, ojalá el Espíritu Santo haya hablado a su corazón y le haya regenerado. Ese es nuestro deseo, ese es el anhelo de nuestro corazón como pastor y como iglesia. Vamos a orar.